Buenas tardes, estimados. Perdón por la demora, estoy ahora en un curso, entonces la verdad es que me salió un poco. Estoy acá en paralelo para poder estar con ustedes, pero eso no es problema. Vamos viendo cómo estuvieron sus avances en lo que habíamos pedido. Señor Nicolás Collao, ¿está por ahí? Profe, ahí, ¿te escucha? Sí, perfecto. Comparta pantalla y comparta su Excel, por favor. No lo dice, profe, porque no entendí la actividad. ¿Quién sí hizo el Excel? Yo lo hice, profe. Comparta pantalla, por favor, estimado. ¿Cuál de los dos? El Excel que haya hecho ahora, o sea, el que hizo hasta el momento, lo que lleve hasta el momento. Ah, no, pero yo digo, yo, el Dios, que hablamos, ¿Cómo? que el Diego y yo hablamos al mismo tiempo. Ah, usted, Alejandro, ya que está. Ok, perfecto. El Excel, hombre. A ver, ahí está, muy bien. Ya, muéstreme por favor, vaya desde arriba. Vaya explicándome, prenda el micrófono y dígame, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Bueno, aquí tengo el Excel que usted había hecho en la clase y copié con el butano. Entonces aquí tengo la fórmula con los productos. Aquí tengo que ingresa el 1000 kilomol de carbono con hidrógeno. ¿Ya? Tengo el resultante en gramos. Aquí tengo la reacción en rack ¿Ya? y el porcentaje del aire en exceso. Aquí tengo el peso molecular de cada elemento que participa en ¿Reacción? esta reacción. Y aquí tengo los productos. Muy bien, muy bien. A ver, cambia el X por un 3 y el Y por un 8. Ahí ya lo cambié, profe. Veamos. Muy bien, muy bien. Ya, el único, eh, el único reparo que tengo acá es que ahí donde dice producto punto y coma GR es solamente G y con minúscula, ¿ya? Porque el G mayúscula es giga. Ya, profe. Eso es todo, pero creo que está bastante bien. Muy bien. ¿Ya? Ya, Gracias, profe. y Alejandro. ¿Quién más hizo este trabajo? Yo también lo hice, profe. Muéstrame entonces lo que hizo. Profe, como lo muestro, donde sale Shade El Screen. botoncito amarillo, amarillo, verde, que está ahí abajito en el centro, ahí te permite seleccionar ya sea una pantalla, si es que estás trabajando, o una ventana. Y tú puedes elegir el Excel o presentar toda la pantalla, lo que tú quieras.
¿Se ve, profe? Dígame. ¿Se ve o no? Sí, lo estoy viendo. Igual que hizo usted, si uno le cambia los datos, cambia toda la tabla. A ver, muéstrame. Cambia el X, el valor de X, cámbialo por un 1 y el de Y por un 4. Ya. Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Ya? Muy, muy bien. Esto era básicamente lo que tenían que hacer, ¿cierto? Acá el compañero, eso sí, fue mucho más, a ver, ¿cómo decirlo? Le dio más orden al trabajo, más que lo que le di yo, así que bastante bien el trabajo ahí, estimado Diego. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo Yo, también. profe, igual lo hice. A ver, Náyade, comparta pantalla para ir conversando. A ver. Perfecto, perfecto. Lo hice con 2 reacciones. Ya, a ver. Solamente puedo cambiar lo de los carbonos porque los hidrógenos están anidados relativamente a la cantidad de carbono. A ver. A ver, pon carbono 5 primero. Ya. Ah, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Sí, ese error ya lo sufrimos la otra vez. Y ponele carbono 8 al segundo. Ya. Ah, perfecto. ¿Y tú puedes ver el rack de los gases o por reacción? Acá lo hice por reacción. ¿Ya? Cada reacción tiene su Perfecto. Ya, muy bien. Muchas gracias, Náyade. Está muy bien, muy bueno lo que hiciste aquí. Alguien más había dicho que también lo había hecho. ¿Quién era? Yo, profe, pero estoy del Zoom del celular y tengo el notebook presente acá. Puedo encender la pantalla y ahí usted lo puede ver, no sé. Bueno, hay que innovar. Hay que innovar, hay que estar listo para todo. Vamos. Ahí está, profe. Segundo. Así se ve. Ya, a ver, acércalo un poquito más. Aquí yo también puedo colocar el número y se va a cambiar automáticamente igual la tabla. Ya, Y acá lo hice con el butano que usted pidió. ya, perfecto. Y abajo está el rack y el exceso de aire. Perfecto, perfecto. A ver, si cambias, porque nosotros le poníamos que ingresaban 1000, ¿cierto? Si Claro, acá yo lo cambié con un número estimativo ya, y para no dejarlo igual como lo dejó usted, ya, y ahí me dieron diferentes números. perfecto, perfecto, perfecto. Me parece muy bien. Ya, muchas gracias, Catalina. Listo. Bueno, básicamente eso era lo que se pedía, ¿cierto? Estábamos trabajando en esto. Creo que Náyade fue la que hizo el trabajo, ¿cierto? Lo llevó a un nivel un poquito mayor, ¿cierto? Que fue el de ya empezar a mezclar o generar dos reacciones. Ahora lo que quiero que hagamos es la parte de mezclar cuando uno mezcla dos o más combustibles. ¿Ya? Yo me había adelantado un poco, ¿cierto? Y lo que hice fue lo siguiente. Generé dos reacciones, ¿cierto? Generé acá
el flujo, denme un segundo. El flujo, yo lo voy a marcar aquí. En este caso lo puse en moles por segundo. Esto es lo que entra al reactor o donde estoy llevando a cabo nuestra reacción química. Y yo digo, mira, el gas, vamos a tener una mezcla de 3 gases, los cuales se van a distribuir, ¿cierto? Van a tener un cierto porcentaje. En este caso le doy, el gas 1 entra en un 50% del fluido, del flujo. El gas 2 entra en un 30%. Y el gas 3 ingresa en un 20%. Entonces así, yo lo que hago es generar, es ir combinando distintos gases, ¿cierto? Y yo digo, mira, aquí ingresan 50 moles, porque es el gas 1, que en este caso es octano, ¿cierto? Y me dice, bueno, aquí entonces están ingresando 50 moles de octano y calcula todo con respecto a lo que es el octano, ¿cierto? Con respecto a todos los elementos que están aquí, ¿ya? Y aquí están los productos, ¿cierto? Que es lo que se produce con respecto a este ingreso de octano, ¿ya? Y obviamente aquí fue pasado esto a masa, ¿cierto? En este caso gramos, porque en el estricto rigor da lo mismo si yo hago la transformación para el cálculo del rack, da lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el rack solo implica masa. No implica tanto el tema de no implica tanto si es que está en kilogramos o gramos. Si yo tengo todo en gramos, mejor me conviene quedarme en gramos y ahí estamos, ¿ya? Y como hizo Náyade, esto tiene un rack, ¿cierto? Aquí dado, que es el que nosotros calculamos aquí. Al igual que sus compañeros, acá tengo lo que es los pesos atómicos de los distintos combustibles. O sea, perdón, de los distintos elementos que componen o que participan de esta reacción química. Lo mismo con el gas 2, que en este caso puse que era metano, ¿cierto? Acá tuve que hacer un pequeño truco, ¿cierto? Porque aquí siempre va a haber un 1. Y en el gas 3, ¿cierto? Lo que es el butano para este efecto, ¿ya? Entonces, lo que después hice, ¿ya? Cada combustible tiene su rack propio, ¿ya? ¿Dónde está? Su rack propio, en donde si yo aprieto acá, lo que me va a mostrar es el rack del combustible, ¿cierto? Del metano en este caso, y si yo miro el de aquí, voy a obtener el rack del butano, ¿ya? Si ustedes vieron, arribita hay un rack que está acá solito, guacho, para alguno. Y este es el rack general, si pudiéramos llamarlo, en donde acá nos muestra la masa de aire, ¿cierto? Requerida en cada una de las reacciones, dividido por la cantidad de combustible que ingresa a cada una de las reacciones en forma másica, ¿ya? Entonces esto nos da el rack necesario para este combustible, que es una mezcla que yo la di de forma molar, ¿cierto? En termas para el tema del gas, ¿ya? Vamos a hacer aquí un pequeño juego y vamos a decir, mira, el rack de la primera reacción implica este porcentaje, o este porcentaje de gas 1, ¿ya? Más el rack de la segunda reacción, ¿cierto? Está multiplicado por este porcentaje que está aquí. Y más el rack de la tercera reacción, lo vamos a multiplicar por el porcentaje de del tercer combustible presente en
el tercer gas presente en el combustible. Y todo esto lo vamos a dividir por 100, porque si se dan cuenta los números estos son números que le falta dividirlos por 100 para que queden en la forma correcta. Apretamos Enter, y si se dan cuenta, no da el valor preciso, ¿cierto? No da exactamente lo que tiene que dar. No da exactamente el valor, ¿cierto? El mismo valor, pero sí por lo menos nos sirve como para tenerlo en una idea o en una estima de cuánto debería dar. Entonces, los RAC, ¿cierto? De estas reacciones, yo los calculo de exactamente la misma manera que había calculado anteriormente, pero que en este caso tenemos, ¿cierto? Estos gases que ingresan, ¿cierto? Como una mezcla. ¿Ya? Entonces ahora nosotros no tenemos solamente una reacción que ocurre, sino que las reacciones que yo tengo son, van a ser una o más, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de gas que yo estoy ingresando al sistema. ¿Ya? Existe la posibilidad que yo tenga, ¿cierto? La reacción que ande en un, o que más que ande, que corra, ¿cierto? En un 100%, que no sea estequiométrica, también se me puede dar la opción. Y tenemos, ¿cierto? La posibilidad de que yo pueda tener, ¿cierto? Como producto el CO2, por ejemplo, que produzca monóxido de carbono, por ende tenga una reacción incompleta en alguno de los puntos, ¿ya? Puede ser que yo produzca en parte primero dióxido de carbono y luego monóxido de carbono. Bueno, ahí son juegos que uno puede ir armando según las reacciones que a nosotros se nos dan, ¿ya? Y esto va a ir cambiando. Con la cantidad de moles que ingresan, nosotros vimos la masa. Para los que han estado viendo, hay unos valores que están por este lado que no los he nombrado todavía y no los he visto. ¿Ya? Que son estos de acá. ¿Ya? Estos son sacados de la misma tabla que ustedes tienen del proveniente del Seingel, en donde ustedes pueden juzgar a un cierto combustible por su poder calorífico, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la masa molar de cada uno, la densidad que tiene, el calor específico, y el poder calorífico superior e inferior, ¿ya? Pregunta, ¿alguien sabe qué es el poder calorífico superior y en qué se diferencia con el poder calorífico inferior? El poder calorífico superior se considera como el poder calorífico para producir la reacción química. ¿Cuál reacción química? Esta que está acá, por ejemplo, pero considerando que el agua que yo estoy formando va a estar en forma de vapor, ¿ya? Mientras que el poder calorífico inferior va a ser aquel que yo voy a producir o que yo voy a tener pensando en que voy a tener, ¿cierto?, como producto final, agua líquida, ¿ya? Esa es la diferencia entre uno y el otro poder calorífico.
¿Ya? Entonces, esto viene, como les dije, en la tabla, ¿cierto? Y esto son el calor específico de los distintos compuestos que yo tengo hacia el final, o que yo puedo llegar a tener hacia el final de la reacción. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se utiliza esto? Yo lo que hago es tener, por ejemplo, es buscar en esa tabla el compuesto que yo tengo aquí. En este caso, por ejemplo, es el octano. El octano yo lo produzco, ¿cierto? Y genero esto de aquí que es 47.890, que es el poder calorífico, ¿cierto? Que yo tengo acá, el superior, porque estamos pensando que estamos generando vapor de agua. Entonces yo le puse ahí una fórmula de Excel que aparece ahí, que me permite buscarlo, ¿ya? En la tabla. Esta es la única parte que yo les voy a pedir que quede fija cuando ustedes tengan que entregar este Excel finalmente. O sea, me refiero a que no sea tan automático. No va a ser una cosa muy... No va a ser obligación que ustedes lo tengan así automático. Porque si yo, por ejemplo, acá cambio el 2 por el 6, el 2 y el 6, ¿cierto? Ahí, si se dan cuenta, hay una transformación automática que busca a este elemento que está aquí, o este compuesto que está acá. ¿Ya? Entonces, lo que posteriormente yo hice fue calcular el poder calorífico que tiene este compuesto. ¿Ya? El octano tiene este poder calorífico que en este caso, como ustedes se darán cuenta, viene dado en kilojoules por kilogramo. Por ende, al multiplicarlo por la masa pasado a kilogramo, lo que yo obtengo aquí es kilojoules. ¿Ya? Esto está en la tabla, por si acaso, no estoy tratando nada extraño. Ahora, si yo observo esto y digo, mira, esta es la cantidad de energía disponible, que es liberada por por este combustible, yo lo que posteriormente voy a hacer ahora es decir, mira, esta es la energía disponible, ¿y en qué la voy a gastar? Lo que vamos a hacer es pensar en que todo el calor, toda la energía que yo dispongo se pierde en el calor específico, calentando, digámoslo así, los gases de salida, ¿ya? En este caso que ustedes están viendo del octano, vamos a pensar en que se tiene que, en que se van a calentar, ¿cierto? 400 moles, ¿cierto? Por el peso molecular del CO2, que en este caso son 12,011 más 16 por 2, ¿ya? Por el C sub P. El C sub P, o calor específico de esto, es 0,846. 0.846. Y esto está dado en kilojoule por kilogramo por Kelvin. Donde, como esta información que vamos a obtener aquí,
como estamos aquí, vamos a obtenerla en gramos, no en kilogramos. Esto de aquí lo tengo que dividir entonces por 1 partido 1000. Y así esto me va a dar en las unidades que yo necesito. Esto de aquí me da en unidades de masa. Esto de aquí me permite que esta masa de aquí pueda simplificarse con esto de acá, lo cual me va a generar kilojoule por Kelvin, que es una medida, el Kelvin es una medida, ¿cierto?, de temperatura. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos información acerca de de la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener el delta T. Esto hay que multiplicarlo por un delta T, que va a ser la temperatura a la cual llega el gas, menos la temperatura inicial, que es a la cual se encuentra el gas, o la cual debería encontrarse el gas. La información, y aquí es donde este es un detalle importante, la información que ustedes reciben de las tablas normalmente están a 25 grados Celsius. Sí, 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ustedes normalmente la temperatura inicial la tienen que considerar como 25 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, la temperatura final es a la cual van a llegar producto de que tienen energía disponible. ¿Ya? Entonces, todo esto que acabo de mostrarles, hay que hacerlo con el vapor de agua y hay que hacerlo con el nitrógeno también. Una vez que tengamos todo eso, despejamos la temperatura final y obtenemos lo que es la temperatura a la cual llega los productos gaseosos. ¿Ya? Para el que no sepa, que es lo que uno esperaría, la temperatura que estamos por calcular ahora recibe el nombre de temperatura de llama adiabática, la cual tiene por definición ser la temperatura a la cual llegarían los distintos productos si toda la energía disponible se consumiera solamente en gastar, ¿cómo se llama?, en calentar los productos y no se utilizaran para nada más. ¿Ya? Entonces, vamos viendo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es calcular la masa que tenemos en los productos. La masa que nosotros estamos obteniendo, que en este caso es 400 por, en este caso, carbono más O2. ¿Ya? O sea, generé 17 kilos, básicamente, de CO2 por hidrógeno, ¿cierto?, por 2, más oxígeno. O sea, de vapor de agua obtuve 8.107. Y bueno, el nitrógeno ya estaba calculado de antes, así que no hay que hacerlo de nuevo, ¿cierto? Ya, y el método es el mismo. Entonces, tenemos, ¿cierto?, estos vapores, ¿cierto?, estos gases que salen con una cierta masa. Entonces, ahora los multiplicamos por su calor específico y esto nos va a dar, entonces, nos va a quedar
ahora solamente con el diferencial de temperatura faltante. Entonces esto lo multiplicamos por el calor específico y lo tenemos que dividir por 1000 porque el valor que calculamos aquí está en gramos y no en kilogramos, como si está el calor específico. Lo mismo hacemos con el vapor de agua. El vapor de agua está aquí. Y finalmente lo mismo hacemos con el nitrógeno. Creo que en este no lo dividí por 1000. Muy bien. ¿Ya? Entonces tenemos aquí ya nuestros 3 gases que salen y aparecen, ¿cierto? Y yo ahora los voy a calentar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es despejar la temperatura final. Se espera que los 3 productos lleguen a la misma temperatura, ¿ya? Porque están saliendo por el mismo lado, son 3 gases. Entonces, vamos a multiplicar todos estos valores por lo que vamos a generar, ¿cierto? Es que esos valores nos van a dar una constante. Estos valores de aquí, si yo los multiplico, van a darnos algo así como 14, ¿cierto? Por 89 por la temperatura final, menos, en este caso, pueden escoger 298, ¿cierto? 15, más, en este caso, 15,18, ¿cierto? Por la temperatura final, menos 298,15. Más el otro que también se hace lo mismo. Pero más que nada lo que me interesa es que ustedes vean que acá esto, yo lo que tengo que hacer es multiplicar esto por ambos valores. Entonces me va a dar que 14,89 por la temperatura final, menos la multiplicación de estos dos valores, vamos a ponerle alfa, ¿cierto? Más 15,18 por la temperatura final, menos beta, que va a ser la multiplicación de estos dos valores de aquí. Y más, bueno, lo del nitrógeno. Luego yo los voy a juntar y va a quedarme un factor, ¿cierto?, de la temperatura final, ¿cierto? Más los 68,43, ¿cierto? No nos olvidemos del nitrógeno, por la temperatura final. Menos la suma de alfa más beta más gamma, que gamma vamos a considerar que va a ser la multiplicación de 68, ¿cierto?, 43 por 298,15. Una vez que tengamos esto, tenemos que despejarlo todo y obtener, ¿cierto?, el valor de la temperatura final. Entonces, lo que vamos a tener es que vamos a calcular lo que son estos valores. Profe, Dígame. ¿esto se iguala a la energía disponible para poder Sí. calcular la temperatura final? Ya. Sí, eso es lo que vamos a terminar haciendo. Entonces, aquí lo que vamos a tener, ¿cierto? Son estos 14,8929 más 15 más 68,43. Recuerden que por lo menos a mí me gustan los dos decimales porque entregan la información más concreta. Este valor 98,5 es este que está aquí, lo que acompaña la temperatura final. Y ahora vamos a calcular el otro, el que representa las multiplicaciones de los calores específicos por la masa, ahora por el 298,15. Entonces va a ser 14,89 por 290, bueno, aquí lo vamos a hacer de otra manera, ¿cierto? 14,89 por 298,15 más
15.18. ¿Por qué no toma el valor de 98,5 y lo multiplica por 298,15? Lo pensé, Es lo mismo. pero me pongo el parche ante la herida. Eso y más 68.43 por 298.15. Y eso nos da la cantidad de energía, ¿cierto?, que básicamente tenía. Entonces, esto de aquí, imagínenselo, ¿cierto?, con un signo negativo, ¿ya? Entonces, yo ahora, como esto es una, digámoslo así, esto es una recta, ¿cierto? Entonces tenemos que la energía disponible tiene que ser igual a esto que está aquí. Entonces ahora, la energía disponible la tengo que sumar con este número que está aquí, el alfa más beta más gamma, y todo esto lo tengo que dividir por el valor que nos dio este 98.5. Y eso nos va a dar la temperatura final a la que llegarían los gases si nosotros invirtiéramos todo el calor de la reacción química para calentar los gases. Entonces, la temperatura final de esta reacción que acabamos de analizar va a ser 273, más el valor que obtuvimos anteriormente, ese 29.367.8, nos da, en ese caso, esta suma nos da eso. Y ahora lo dividimos por el valor que acompaña la temperatura final. Y esto, bueno, recordemos que está en grados Kelvin, ¿cierto? Y si lo queremos pasar a grados Celsius, lo único que tenemos que hacer es a ese valor restarle 273.15 grados Celsius. Entonces, el octano, si yo tomara la energía que produce el octano, 1 kilo de octano, y solamente la gastara en calentar los gases de salida, los gases tendrían que salir a 2801,7 grados Celsius. Entonces, los gases se calientan, ¿cierto? Y llegan a este número. ¿Por qué se considera la llama diabática de alguna manera? Porque es una forma de comparar combustibles en situaciones similares. Si yo tengo, por ejemplo, si yo hago el mismo cálculo, pero con metano, lo más probable es que obtenga otro valor. Veamos si esto funciona aquí. Vamos a hacerlo con etano. Si se dan cuenta, el etano produce 3570.2 grados Celsius de temperatura diabática, le llamo. Veamos, juguemos un poco, ¿cierto? Perdón. Porque el alfa que calculó ahí con la temperatura de 298 no está anidado, así que no lo está cambiando. Ah, ya, tienes razón. Esto sí, pero el otro no. Se puede arreglar. Ahí está. Y ahora jugamos con esto y
ahora sí va a estar libre los juegos. ¿Ya? Entonces, esto me permite observar y comparar distintos combustibles, ¿cierto? Especialmente en lo que es la parte energética, ¿ya? ¿Dudas o consultas con lo que se acaba de hacer? Yo tenía una duda. Dígame. Entonces, todo esto que se está realizando, se estaría realizando con el poder calorífico superior, ¿o no? Sí, Ok. ¿más dudas, consultas? Ya. Entonces, nosotros ahora vamos a... Lo que les voy a pedir es que para la próxima semana hagan una tabla Excel como la que les acabo de mostrar, ¿ya? Entonces, por lo menos pueda hacer este tema del rack, ¿cierto? De poder juntar los combustibles, que yo les diga, mira, el flujo va a ser de 100 moles, todo en moles, por si acaso, la entrada por lo menos todo en moles. Y si yo les digo, por ejemplo, el gas 1, lo quiero que lo cambien a 60, 20, 20, por ejemplo, que eso tenga algún nivel de cambio, ¿cierto?, en el flujo que ustedes están teniendo, ¿ya? Por lo menos eso, y que por lo menos a una reacción, le puedan sacar la energía disponible. Perdón, la temperatura de llama diabática. A una. No necesito las 3 todavía. Que por lo menos a una puedan replicar esto que acabamos de hacer. ¿Ya? Entonces, próximo jueves, lo que van a tener que hacer, lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es completar esta tabla, y con eso ya damos por, ahí sí iría la nota, ¿cierto?, que corresponde. Pero la próxima semana, por favor, todos tienen que tener el Excel, por lo menos. Entiendo que algunos no se puedan conectar por el computador, ¿cierto? Hasta ahora a lo mejor hay algún familiar usando el computador, ¿cierto? Lo entiendo. Pero lo tienen que tener por lo menos a mano, ¿ya? Eso, estimados, en 10 minutos más va a estar disponible el quiz que está planificado, ¿cierto? Van a tener media hora para hacerlo y trata del cálculo de rack, ¿ya? Así que eso, estamos por finalizada esta sesión. Chao, profe. Chao, que esté bien.